Vamos a resolver el ejercicio A2 que apareció en la prueba de la EBAU de Física en Andalucía en junio de 2023. Como puedes ver, se trata de un ejercicio que tiene dos partes y que podríamos enmarcar dentro de lo que sería la interacción gravitatoria. En primer lugar, nos dicen que tenemos que escribir la expresión del potencial gravitatorio que crea una masa puntual m y tenemos que indicar cuáles son las magnitudes que aparecen en esa expresión. El segundo inciso dentro de este apartado nos dice que tenemos que razonar el signo del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria cuando una masa m minúscula, que está inicialmente en reposo cerca de m mayúscula, se desplaza por acción del campo gravitatorio. Después tenemos otro segundo apartado en el que nos dicen que de forma reciente la NASA ha enviado la nave Orión Artemis a las proximidades de la Luna, y sabiendo que la masa de la Tierra es 81 veces más grande que la de la Luna y que la distancia entre sus centros es, bueno, el dato que nos dan en el enunciado, tenemos por un lado que calcular en qué punto entre la Tierra y la Luna la fuerza que ejercen ambos cuerpos sobre la nave es nula, y después determinar la energía potencial de la nave en ese punto, sabiendo que la masa de esa nave es de 5.000 kilogramos. Podemos decir que tenemos dos apartados en los cuales nos van a pedir, en primer lugar, tenemos que hablar sobre lo que sería el potencial gravitatorio, y en el segundo apartado que tendremos que trabajar sobre lo que es la fuerza gravitatoria y la energía potencial gravitatoria. Sin más preámbulo, nos vamos a ir ya a resolver el primero de los apartados. Hemos dicho que tendríamos que escribir la expresión del potencial gravitatorio que crea una masa m mayúscula y tenemos que indicar cuáles son las magnitudes que aparecen en la misma. Vamos a empezar por ahí. Si hacemos este primer inciso, lo que vamos a hacer es que vamos directamente a escribir la expresión que me piden, y esa expresión del potencial es menos g por m partido por d. Y vamos ahora a decir qué es cada cosa. Recuerda que tenemos también que indicarlo en la respuesta. Así que G será la constante de gravitación universal. Vamos a ponerlo así, la constante de gravitación universal. El valor de esta constante viene dado en el mismo enunciado del ejercicio. Después, m mayúscula, pues sería la masa que crea el campo, la masa que crea el campo, vamos a ponerlo aquí, el campo gravitatorio que estamos considerando, y por último el valor de d, que va a ser la distancia que habría desde la masa, vamos a poner aquí m, que crea ese campo, y el punto, ¿verdad?, que vayamos a considerar, el punto hasta el punto que consideremos. Vamos a ponerlo así. Así que ya tenemos las tres magnitudes que aparecen en esta expresión. Resumen: G, constante de gravitación universal; m, que sería la masa que estoy considerando que crea el campo gravitatorio; y de la distancia que hay desde esa masa hasta el punto que yo vaya a considerar. Con esto quedaría listo el primer inciso. Vamos a ver ahora cómo haríamos el segundo inciso, y para eso va a ser necesario hacer un esquema que nos ayude a poder comprender, ¿verdad?, ese razonamiento del trabajo que va a realizar la fuerza gravitatoria. Te presento aquí el esquema que he elaborado para ello, y fíjate que tendríamos, vamos a explicarlo un poco, la masa m, que lo que hace es que crea ese campo gravitatorio; la masa m minúscula, que va a ser la que vamos a tomar de referencia, ¿verdad? Esa es la que vamos a mover, o que se va a mover por acción de la fuerza gravitatoria, que la he pintado aquí en verde, y como ves, el punto que vamos a llamar el punto A y el punto B. Esta sería la explicación de lo que tenemos aquí en el esquema. Y vamos a ver ahora, porque me preguntan por el signo del trabajo, cómo podríamos expresar el trabajo. El trabajo que va a hacer esa fuerza gravitatoria sería menos la variación de la energía potencial. Pero claro, tenemos que comprender que este menos el trabajo de la energía potencial sería algo así como, recuerda, vamos a ponerlo así, menos, y ahora tendríamos que sería la energía potencial final, que para nosotros sería el punto B, menos la energía potencial en A, que sería como el punto inicial.
O lo que es lo mismo, teniendo en cuenta el signo menos que hemos puesto fuera, ¿verdad? Podríamos describir o escribir que el trabajo también podría ser como la diferencia entre la energía potencial, en nuestro caso inicial, menos la energía potencial que tendríamos, ¿verdad?, al final. Es decir, darle justo el sentido opuesto a lo que sería de por sí el incremento de. Teniendo esto claro, lo único que me quedaría es saber qué es la energía potencial. La energía potencial, vamos a poner aquí abajo, la podríamos escribir en función de la masa que voy a considerar, la masa m pequeña, y el potencial, que es la expresión que yo había puesto en el primer inciso. De manera que la energía potencial sería el potencial gravitatorio, pero multiplicado por la masa m pequeña, que es la que voy a considerar. Así que, si tengo esto en cuenta, podríamos decir que la energía potencial en el punto A sería, por lo tanto, fíjate, menos G, y ahora sería m mayúscula por m minúscula partido por distancia de A, digamos del punto A, y por otro lado tendríamos que la energía potencial en el punto B sería menos G por m mayúscula por m minúscula, y aquí distancia de B. Y claro, si te fijas en el esquema, vas a poder comprobar lo siguiente. La distancia que hay desde el punto A que teníamos en el esquema hasta la masa m mayúscula, la masa en negro, es mayor que la distancia desde el punto B a esa masa. Diríamos que el cociente donde aparece la distancia de A tendría que ser un cociente más pequeño, porque esa distancia es mayor, pero recuerda que tenemos este signo menos, así que la conclusión es que el potencial, mejor dicho, la energía potencial en el punto A, vamos a ponerlo aquí, va a resultar que es mayor que la energía potencial en el punto B. Eso es debido al signo menos que tienen ambas energías potenciales. Y claro, si tienes en cuenta, como hemos visto aquí antes, la forma en la que podíamos escribir el trabajo, la conclusión va a ser clara. Si la energía potencial en A es mayor que la energía potencial en B, tan solo podemos concluir que el trabajo, debido a la fuerza gravitatoria, tiene que ser mayor que cero. Esa sería la forma de responder al segundo inciso y, por lo tanto, de terminar de completar el primer apartado del problema. Hacemos ahora el segundo apartado. Vamos a hacer también cada uno de los incisos por separado, y en el primero de ellos nos dicen que tenemos que calcular en qué punto entre la Tierra y la Luna la fuerza ejercida por ambos cuerpos sobre la nave es cero, es decir, la fuerza resultante es cero. Lo ideal para esto sería hacer un esquema de la situación, así que para el primer inciso vamos a hacer un esquema de la situación. Fíjate en el que yo te presento, de manera que tendríamos el centro de la Tierra y hasta el centro de la Luna. Yo voy a llamar X, como ves aquí, ¿verdad? Vamos a cambiar el color. Llamo X, te lo voy a marcar aquí, a la distancia que había desde el centro de la Tierra hasta el punto P. Después llamaríamos D a la distancia que hay entre ambos centros, desde el de la Tierra hasta el de la Luna. La MT y ML, como ves aquí, serían las masas de la Tierra y de la Luna. Y en el punto P habría dos fuerzas. La fuerza que es debida a la fuerza de atracción de la Luna y la fuerza que sería la fuerza de atracción de la Tierra. Este es mi esquema en el que voy a basarme para poder resolver este inciso. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es la condición que voy a poner. Y la condición es clara. La condición sería que la fuerza de la Tierra ha de ser igual que la fuerza de la Luna. Fíjate que lo hago en módulo. ¿Por qué? Porque en mi propio esquema ya tengo puesto cuáles serían los sentidos, ¿verdad? Yo voy a tenerlo solamente en cuenta en módulo. De manera que se tendría que cumplir, por lo tanto, que, vamos a ponerlo aquí, G por la masa de la Tierra por la masa M partido por la distancia que yo le he llamado X, que sería X cuadrado, esto es para la FT, va a ser igual a G por la masa de la Luna por la masa M, y abajo voy a poner como distancia lo que sería la distancia D menos la que he considerado X, y todo ello elevado al cuadrado. Eso lo tienes ahí claro en el esquema. Así que una vez que esto lo tienes claro, fíjate que podríamos cancelar el valor de G y también podríamos cancelar el valor de la M minúscula. De manera que me queda una expresión en función de la masa de la Tierra, de la masa de la Luna y de la distancia que hay entre ambas, y
la X, que en definitiva, ¿verdad?, será el valor que yo tengo que calcular, porque me decía en qué punto entre la Tierra y la Luna. Así que fíjate que lo único que me quedaría es poder escribir la masa de la Tierra o la masa de la Luna una en función de la otra. Yo lo voy a hacer de manera que voy a escribir la masa de la Tierra en función de la masa de la Luna, porque me dice que es 81 veces, ¿verdad? Era el dato que me daba el enunciado. Así que podríamos escribir lo siguiente: 81 por la masa de la Luna, que va a ser el valor de la masa de la Tierra, esto partido por x al cuadrado, este es el primer miembro, y abajo, igual a, y aquí tendríamos la masa de la Luna, y partido por, y vamos a tener d menos x elevado al cuadrado. Parece claro que podemos cancelar la masa de la Luna en ambos miembros. Así que una vez que tengo esto, fíjate que lo único que tendríamos que hacer es, pues, convertir esto en una ecuación un poco más fácil de, digamos, de leer, ¿verdad? Y tendríamos 81 por d menos x elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a x al cuadrado. Lo único que hemos hecho ha sido darle la vuelta a esto que eran unos cocientes, ¿verdad?, y colocármelo ordenado. Y ahora viene un pequeño truco que te va a ayudar a solventar esta situación, este problema. Bastaría con que hicieses aquí ahora, vamos a ponerlo así, la raíz cuadrada a ambos miembros. De manera que si haces eso, verás que te va a quedar 9 por d menos x. Eso va a ser el primer miembro al hacer la raíz cuadrada, y en el otro miembro te va a quedar solamente x. Es decir, lo que vas a tener es una ecuación de primer grado. Y de aquí bastaríamos con hacer ese paréntesis: 9 por d menos 9x igual a x. Por lo tanto, fíjate qué cosa más simple. X va a ser 9 por d entre 10. Y como tú sabes ese valor, fíjate que sería 9 entre 10 es 0.9, ¿verdad? Vamos a tener que el valor x que estoy calculando sería simplemente 0.9 por el valor d que me da el propio enunciado. Así que esto es inmediato. El valor del punto ese que yo estoy buscando sería 3.46 por 10 elevado a 5 kilómetros, que es la misma unidad que me daba el enunciado del ejercicio. Así que ya tendríamos resuelto el primero de los incisos. Para hacer el segundo inciso, como veis aquí, voy a usar el mismo esquema por quedarme más o menos en la misma situación que antes, ¿verdad? Y lo que voy a tener en cuenta sería la energía potencial debida a la Tierra y la energía potencial debida a la Luna. Eso es lo único que voy a tener en cuenta. Y en el punto, ¿verdad?, que acabo de calcular. Fíjate que para poder calcular la energía potencial de la nave, habría que tener en cuenta ambas energías potenciales y sumarlas. De manera que la energía potencial que voy a tener que calcular sería la suma de ambas, pero acuérdate que tener un menos delante. Yo voy a escribirlo de la siguiente manera. Voy a sacar factor común, menos g por m, siendo m la masa de esa nave. Y ahora me quedaría, por lo tanto, la suma de, en mi caso, por ejemplo, masa de la Tierra partido por esta distancia x, y también, como he sacado el menos fuera, ¿verdad?, más la masa de la Luna, pero la voy a poner como la masa de la Tierra partido por 81. Ese 81 lo voy a colocar aquí abajo y sería 81. Y ahora la distancia que sería d menos x. Fíjate que de esta manera puedo sumar, ¿verdad?, ambas energías potenciales. Una vez que tengo esto, lo siguiente que tendría que hacer es solo y exclusivamente sustituir. Me voy a venir aquí. Tendríamos entonces que la energía potencial que estoy calculando va a ser menos, y ahora el valor de g, pues 6.67. Tendríamos, por lo tanto, aquí por 10 elevado a menos 11, ¿verdad? Y la unidad la vamos a poner como newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Vamos a poner ahora el valor de la masa, que era de la masa m pequeña, que eran 5 por 10 elevado a 3, también kilogramos. Y ahora vamos a colocar, porque podríamos sacar factor común la masa de la Tierra, pues vamos a poner también el valor de la masa de la Tierra. Es decir, 5.98 por 10 elevado a 24 kilogramos, que también es un dato que nosotros conocemos, ¿verdad?, del enunciado. Y ahora me quedaría el paréntesis que tenemos aquí. Sería 1 partido por esa x y 1 partido por
81 por d menos x, ¿vale? Lo voy a poner aquí abajo para que quede un poco más claro. El paréntesis que nos quedaría sería por lo tanto. Y ahora cuidado con esto. 1 partido por 3.46 por 10 elevado, y cuidado, fíjate cómo lo voy a poner yo, por 10 elevado a 8, porque lo tengo que expresar en metros, ¿vale? Acuérdate que antes nos salían, y lo habíamos dejado así, kilómetros, pero ahora lo que vamos a hacer es ponerlo como metros. Y aquí más, y abajo tendríamos 1 partido por, al hacer, insisto, la distancia que había, que la conocíamos, ¿verdad? Menos esa x, ya tendríamos el valor, o lo que es lo mismo, 0.1 por la distancia, y sería, por lo tanto, 3.11 por 10 elevado, y hacemos igual 9, que también estaría expresado en metros, y la unidad que me queda es 1 partido por metros, ¿vale? Lo he puesto aquí para que quede un poco más claro. Entonces, fíjate, kilogramo por kilogramo, y lo cancelamos con kilogramo al cuadrado. Aquí tendríamos metro en el denominador y quitaríamos el cuadrado de aquí. Me quedaría newton por metro, que son unidades de, como bien sabes, energía. Así que tendríamos que la energía potencial en ese punto va a ser igual a menos 6.41 por 10 elevado a 9, y nos quedarían julios. Y con esto quedaría resuelto nuestro ejercicio. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta, y si te suscribes al canal me ayudas muchísimo a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.